Hace un año que todo Japón fue sacudido por el caos. Un año desde que el patrón recibió la noticia de la muerte de Muchiro Tokito y del escape de Mitsuri. Y también ya pasó un año desde que la finca Mariposa pasó de convertirse en la base de operaciones de los 9 pilares a ser el refugio intacto y seguro de los mismos. Ahí estaban dos de ellos, el dúo más conocido y más comprometido que reside en la finca, la pilar del insecto Shinobu Kokucho y el pilar del agua Hinju Tomioka, acompañados de la pequeña Kanao, quien caminaba a un lado de su hermana con una mirada perdida y pensativa, pero sonriente. Los tres juntos caminando por un valle oscuro, frío, desolado y ventoso de las montañas rumbo a lo que sería su siguiente destino, una aldea cercana. Creo que estoy viendo un montículo de luces por allá, ¿lo ven? Al parecer no estamos tan perdidos como creíamos. Dijo la pilar del insecto apuntando hacia el oeste con su típica sonrisa característica de siempre. Al aproximarse un poco más se dieron cuenta que las luces venían de lo que parecía ser una pequeña aldea, lo que les generó una sensación de alivio absoluto, pero al ya estar muy cerca notaron que la aldea estaba hecha un caos. Las cosechas estaban destruidas y congeladas, los animales estaban congelados y muertos, las casas también estaban destruidas y no había nadie a pesar de las luces encendidas que venían de linternas nocturnas. Al llegar se detuvieron frente a una casa la cual eligieron para pasar la noche, la cual estaba bastante desordenada, y lo más desagradable fue que notaron la presencia de cuerpos humanos desmembrados y congelados adentro, una mujer con el pecho abierto y un tipo sin cabeza ni extremidades, pero los tres ya sabían qué había pasado. La pilar del insecto esbozó una mirada de tristeza y pena al notar que esta aldea no tuvo la misma suerte que otras tantas. Tomioka no dijo nada, solo suspiró para luego ver por una ventana para asegurarse de que estuvieran solos. Al parecer la infección sí llegó a este lugar, pero sabía que los cruzados no soportarían este clima, por lo que solo se le ocurrió pensar en dos opciones: o murieron por las condiciones climáticas o se fueron, sea cual sea la razón de su ausencia le daba igual, lo importante era que ya no estaban aquí. Shinobu tomó los cuerpos y los sacó afuera para limpiar un poco el lugar mientras recuperaba su actitud positiva nuevamente para aliviar un poco la tensión y apagar el silencio una vez entrara. Cuando entró volteó a ver a su izquierda y vio a Kanao sentada en el suelo dándole la espalda, pensaba en acercarse para hablarle pero la dejó descansar por un segundo. Los minutos pasaron y la casa ya estaba un poco más ordenada. Tomioka encontró leña en el piso de arriba y prendió una fogata en el suelo para que pudieran estar más calientes por una noche. Kanao sigue quieta sin hablar y con su mirada perdida, sumergida en sus pensamientos mientras jugaba un poco con su moneda para matar el aburrimiento, pero en el fondo ella estaba muy pensativa, quizás más que de costumbre. Las cosas que habían vivido el último año fueron muy difíciles no solo para ellos sino también para los demás. Pasó más tiempo a solas del que solía estar, debido a que su hermana mayor siempre debía salir para buscar provisiones y luego volver a la finca, mientras que ella se quedaba con el patrón, Aoi y las niñas a quienes debió cuidar varias veces. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos ante la presencia de su hermana mayor, quien tocó su hombro llamando su atención. Sé lo que estás pensando, Kanao, pero tranquila, regresaremos mañana y verás que estarán bien, la finca es muy segura. Concéntrate en la misión, debemos capturar un espécimen infectado para llevar, si no lo hacemos no podré estudiar esta infección para crear una cura, esa es la única forma de salvar el mundo, el patrón estará encantado cuando le cuente esto. Respondió la pilar del insecto regalándole una sonrisa cálida mientras sujetaba su hombro. Al escuchar esto Tomioka se quedó pensativo, debía encontrar una forma de impedir que Shinobu hiciera lo que acababa de decir. Todo este plan jamás fue una buena idea, solo pondría en riesgo más vidas, y él no podía dejar que eso pasara. Cerró los ojos y suspiró intentando calmarse mientras pensaba, sabía que ella es alguien con una determinación muy grande lo que la caracterizaba, intentó hacerla entrar en razón antes de salir de la finca, pero no logró nada, solo recibió un regaño de su parte y una advertencia para nada amigable, pero él tampoco se detiene y no iba a dejar que este plan sea exitoso, no permitiría que la vida del patrón esté en riesgo. La noche prosperó con tranquilidad, después de mucho tiempo habían encontrado un lugar cómodo y caliente en donde quedarse, pero sabían que a pesar de esto no podían estar tranquilos, porque mientras ellos gozaban de la tranquilidad de su escondite el mal aún continuaba acechando afuera, y no pensaban en los demonios, sino en los cruzados, o como el patrón los llamó una vez, los demonios del infierno.
Seres que se entregaron al sadismo más puro, hijos de la violencia y heraldos del verdadero demonio, capaces de perseguir a cualquiera hasta en sus sueños, pues en estos últimos días las pesadillas invadieron a los tres cazadores, no dejándolos dormir tranquilos. Pesadillas distintas, pero con patrones que se repetían, como ser gritos desgarradores, madres asfixiando a sus bebés de tan solo meses de edad hasta la muerte, niños y niñas siendo abusados hasta la muerte por quienes alguna vez les dieron amor y cariño, hombres apuñalando a mujeres hasta la muerte para luego comer su carne riendo mientras lo hacían, todo eso y mucho más. Lo peor es que nada de eso era una simple ilusión creada por sus cerebros, sino imágenes reales que ellos mismos vieron el último año cada vez que debían buscar provisiones. Para este punto la idea de que Mitsuri siguiera con vida era imposible tanto para ellos como para el patrón. El cuervo que les comunicaba todo acerca de ella murió hace ya algún tiempo, y eso fue el detonante para que los pilares restantes aceptaran la realidad tal cual y como era ahora, y es que en este mundo ya no hay lugar seguro a donde ir, no hay dos enemigos físicos que derrotar, solo queda sobrevivir y luchar contigo mismo para que la locura no se apodere de ti. Los demonios pasaron a ser un problema menor para los pilares. Los cruzados, aunque fáciles de combatir, eran un problema mayor, pues esta infección había logrado en meses lo que los demonios y el propio Muzan Kibusui no logró en 1000 años, acabar con la humanidad y con el mundo como lo conocemos. Mientras Shinobu y Kanao dormían plácidamente muy cerca de la fogata, Tomioka hacía guardia en la ventana, atento ante cualquier señal de movimiento de afuera. Él ya se había acostumbrado a ejercer la labor de guardia desde que el viaje empezó, siendo esto una decisión propia. Pasaban los minutos y nada interesante ocurría, aún así el pilar del agua permaneció quieto en la ventana, viendo hacia afuera como la nieve caía sobre el suelo y cubría los cadáveres de los antiguos habitantes de ese lugar. Mientras hacía esto pensaba en las personas más importantes para él, todas aquellas que no vio en mucho tiempo, los cuales ya sabía que estaban muertos, dudaba que algunos siguieran vivos y si lo hacían ahora encontraron un nuevo propósito para vivir. Entre todas aquellas personas interesantes en las que pensó recordó a aquel chico que había salvado de su propia hermana. Tanjiro Kamado, el chico con la cicatriz de quemadura en la frente, se preguntaba si él aún estaba vivo. Lo recordaba como alguien con un gran potencial, un cazador excelente que ganó la selección final hace tiempo y que fue entrenado por su maestro Urokodaki. No esperaba menos de él, debía estar vivo en alguna parte junto a su hermana, eso era lo que esperaba. No supo de él en mucho tiempo y la razón era obvia, su maestro había muerto. Una parte de él llegó a aceptar manifestar un poco de tristeza cuando pensaba en la posibilidad de que él estuviera muerto o peor aún, vivo como un cruzado. Sin embargo, luego se convenció a sí mismo de que aún había esperanza para él, no todo podía salir mal en medio del fin del mundo, pero sus pensamientos fueron interrumpidos al sentir una mano posarse sobre su hombro izquierdo. ¿Otra vez estás sumergido en tus pensamientos, Tomioka? Si vas a hacer eso, mejor vete a dormir y deja que yo haga guardia esta vez. Preguntó su compañera apareciendo atrás de él con su tono alegre característico y su sonrisa despreocupada, a lo que Tomioka no responde, solo se queda viendo a la nada pero con un poco de preocupación al saber que si ella le estaba hablando no era porque tuviera un interés o curiosidad por lo que pensaba, sino porque estaba a punto de decirle algo que probablemente no le iba a gustar. ¿Sabes? ¿Recuerdas aquella vez cuando te insulté y te dije que nadie te quería? Bueno, ahora me doy cuenta de que estaba equivocada y te diré por qué. Luego de la muerte de Tokito pude ver lo devastado que estaba el patrón, aunque no se notaba y él no lo demostrará por completo debido a su condición, todos notamos que estaba devastado. Así que él podría ser la única persona en la tierra a la que aún le importas, ya que él nos ve como si de verdad fuéramos sus hijos. Puede que él no esté de acuerdo conmigo cuando le comenté sobre este plan, puede que incluso se enoje, pero como él mismo dijo hace tiempo, debemos hacer lo que sea para sobrevivir, y si logro descubrir una cura no solo voy a asegurar nuestra supervivencia, sino la de toda la humanidad.
Puede que tú tampoco estés de acuerdo conmigo, pero aún así te elegí para que nos acompañes en este viaje porque yo sola no iba a poder. Además eres igual de fuerte que yo y eso garantiza a que no puedes morir a manos de los cruzados, pero lo que quiero decirte es que si llegas a intentar algo para detenerme o impedir que cumpla con mi objetivo, no te daré una paliza, directamente tendré que matarte. Y no quiero eso, al patrón no le gustaría perder a otro de sus hijos, ¿no? Las palabras de Shinobu, aunque serenas, sonaban muy fuertes e inquietantes, más aún porque la Pilar puso ambas manos sobre los hombros del chico, apretándolos con algo de fuerza, y él pudo sentir algo de furia o rabia por parte de la Pilar, la cual ya tenía las venas marcadas en el rostro, producto de una emoción que pedía a golpes salir a flote. Me alegra que hayas entendido y lamento por haberte distraído, solo espero que por tu bien no volvamos a tener esta conversación. Buenas noches. La Pilar del insecto se retira regresando a donde estaba antes, acostándose a un lado de su hermana menor, quien ya hacía dormida plácidamente sobre un pequeño colchón en el suelo, dejando a Tomioka con una incomodidad muy grande, pues acaba de darse cuenta de que estaba sospechando de él, lo que significa que no podrá hacer mucho. Si quería proteger a los demás y al patrón, debía encontrar una forma de deshacerse de ella lo antes posible, sin enfrentarla, pues creía no tener oportunidad contra alguien tan armado. Los minutos pasaron y también las horas, el fuego de la fogata ya se había apagado, ahora solo quedaba una pequeña antorcha que Toyoka puso en el mismo lugar para mantener cálido el ambiente. Sentía que su cuerpo comenzaba a exigirle que se fuera a dormir, pero debía ser fuerte si quería proteger a sus dos compañeras. Bueno, solo lo hacía por Kanao. De vez en cuando asomaba su cabeza por la ventana para ver el horizonte, asegurándose de que no haya problemas a la vista, pero cuando lo hizo por última vez algo llamó su atención y lo puso en alerta. Un montículo de luces se asomó desde la oscuridad de la noche, acercándose muy rápido a la aldea. Rápidamente apagó la antorcha y despertó a las hermanas, diciéndoles que debían estar en alerta porque algo se aproximaba. Aquí vienen, no sé cuántos sean, pero dudo que sean pocos, hay que estar preparados, debemos salir de aquí. Respondió el Pilar del Agua con su tono sereno pero preocupado, y con un rostro un poco más serio. Los cuatro vieron por la misma ventana al mismo tiempo, y notaron como una multitud de cruzados se aproximaban a toda prisa a la aldea, con gritos de locura y cánticos que parecían de victoria, armados con antorchas, lo que explicaba la luz. Shinobu y Kanao salieron de su yoki inicial y se apresuraron a buscar una salida, sin embargo Tomioka no reaccionó al mismo tiempo, y se quedó quieto presenciando la apariencia de estos cruzados. Algunos no llevaban ropa, ni siquiera una camisa o pantalones, caminaban completamente desnudos y con la piel podrida, como si no les importara morirse del frío. Otros sin embargo venían abrigados y con armas de todo tipo, desde picos hasta rifles y pistolas de fuego. Sin embargo, eso no es lo que llamó su atención, lo que lo dejó sorprendido fue percibir una figura familiar entre esa multitud, y cuando dicha figura se aproximó, se llevó la mayor de todas las sorpresas. Al frente de la multitud la silueta de Tanjiro Kamado se hace presente tal y como la recordaba, pero estaba impactado al darse cuenta de que ahora era uno de ellos. Se veía horrible, su aspecto demacrado y aterrador, con esa maldita cruz estampada en su rostro y con su vestimenta cubierta de sangre. Tomioka sintió como todas las esperanzas que guardó se derrumbaban en ese momento ante aquella aterradora y desgarradora visión. Pero también pudo apreciar algo más. Vio como Tanjiro se acercó a un tipo que estaba profanando, por no decir otra cosa, el cuerpo de un animal muerto y lo golpeó fuerte en el rostro para luego regañarlo. Cara de mierda, dijo, nada de coger, respeta a cara de mierda. Respondió el chico con un tono de voz distorsionado, haciendo que el cruzado al que acababa de golpear obedeciera. De repente se vio como otro cruzado que parecía ser un chico rubio con un abrigo amarillo, que estaba cargando el cuerpo de una chica a la que le faltaban las piernas y los ojos, así como también la ropa, le empezó a reclamar. Cara de mierda, queremos fornicar con los cuerpos, yo necesito diversión. No traga culos, inspeccionen la zona, es una orden. Shinobu y Kanao estaban intentando salir por la parte de atrás, pero Tomioka las detuvo un momento, diciendo que debía advertirles de algo importante. Escuchen, esperen, hay algo que debo decirles, estamos atrapados y ahora no será fácil escapar, él está aquí, puede percibir nuestros olores, los está guiando. Dijo Tomioka sin especificar bien, a lo que Shinobu no entendió y le pidió que fuera más específico, y el pelinegro procedió a hablarle sobre Tanjiro y su agudo sentido del olfato.
Shinobu se preocupó un poco por eso, muchas veces pensaba que Tomioka solía exagerar las cosas y no confiaba en él, pero si lo que decía era verdad y el líder de ese grupo de cruzados tenía un don nasal que consistía en un agudo sentido del olfato, eso quiere decir que estaban jodidos. Pero en eso un fuerte grito se escuchó de afuera, uno que parecía ser de batalla, y en ese momento un cruzado rompió la ventana, logrando entrar asustando a nuestros protagonistas, lo que hizo que los tres se pusieran en guardia, empuñando sus katanas listos para el combate y acabando fácilmente con el cruzado que acababa de entrar. Fue en ese momento que desde ahí lograron ver a Tanjiro de pie frente a la ventana, viéndolos mientras reía de forma victoriosa. Puedo olerlos, sé que están ahí, maricones, puedo olerlos, vengan todos, tenemos carne humana fresca para cenar. Al ataque. En el momento en el que Tanjiro dio esa última orden, todos los cruzados presentes se aproximaron corriendo hacia la casa, entrando por las paredes y ventanas, pero Tomioka salió primero usando su respiración del agua, quitándose a varios infectados del camino, al decapitarlos en un parpadeo para dirigirse hacia Tanjiro, quien lo interceptó con su espada a tiempo para luego ser empujado hacia atrás por el pilar, quien ya había dejado atrás su actitud neutral. Es un gusto volver a verlo, señor Hinju, si no es mucha molestia podrías morir ahora. Dijo el chico emocionado de una forma retorcida al ver al pilar del agua mientras ambos forcejeaban. Tomioka usa su respiración con su segunda postura para alejar de a Tanjiro, pero este rebota y queda en el aire, logrando esquivar la rueda de agua para contraatacar con la danza de las corrientes, fijando su atención en el pilar, quien a duras penas logra esquivar dicho ataque por muy poco, quedando con leves rasguños por el impacto del ataque y sorprendido por lo que el chico acaba de utilizar. ¿Qué le pareció eso, señor Hinju? El viejo marica me lo enseñó hace tiempo y luego yo lo perfeccioné. Y eso no es todo, aún hay más, muero por mostrarle todo lo que aprendí, así que prepárate porque te haré sufrir. Respiración del agua, séptima postura, gotas de lluvias penetrantes. Tomioka se reincorpora rápidamente, un poco más preocupado que antes, al ver que de alguna forma Tanjiro dominaba varias posturas, pero no estaba dispuesto a rendirse. Si quería salir con vida, debía asegurarse de que su sangre no le cayera en los ojos para no infectarse. Tanjiro ataca nuevamente con la misma postura, pero Tomioka esta vez lo vio venir y reaccionó a tiempo tomando distancia. Sin embargo, no se percató al instante de que el resto de cruzados corría hacia él ahora, lo que le iba a complicar las cosas, así que usando un rápido movimiento junto la segunda postura del agua mató a todos los que intentaban alcanzarlo, junto varios que llegaban cortándoles la cabeza. Pero antes que pudiera tomarse un respiro, Tanjiro con la misma postura que antes le causó un gran corte en la espalda, lo que hizo que el pilar quedara debilitado. Tomioka cae al suelo de rodillas, tosiendo sangre y sujetándose su costado, el cual había recibido un fuerte daño con la hoja de la espada de su oponente. Yo gané, te mataría ahora mismo si así lo quisiera, pero primero quiero que veas morir a esas dos putas de allá. He matado miles de demonios y humanos el último año, pero los humanos son los más divertidos ya que puedes torturarlos y hacerlos sufrir, y lo mejor de todo es que sus cuerpos no desaparecen cuando los decapitas, lo que hace que puedas divertirte con ellos. No te voy a matar porque quiero que me digas dónde está la perra maldita de Nezuko, esa zorra pagará por haberme abandonado. En cuanto a ti, el viejo quiere que le hagas compañía, te está esperando en el cielo. Tomioka hacía un gran esfuerzo por levantarse, y cuando lo hizo notó como varios cruzados armados fueran hacia él con gritos, carcajadas e insultos bien fuertes que eran dirigidos hacia su persona. La mayoría de ellos solo utilizaban armas punzocortantes. Quiero saber qué tan grande lo tiene este desgraciado. Usaré su katana para partirlo en dos y hacerlo gritar como marica. Eran algunas de las cosas que decían aquellos monstruos. El pilar, a pesar de su condición, se puso de pie y con toda la furia del mundo volvió a utilizar su respiración del agua en su segunda postura para acabar con sus atacantes, decapitando a varios que se le habían acercado y a otros que aún estaban lejos. Luego aplicó presión a su herida debido a que estaba perdiendo una buena cantidad de sangre y con todas sus fuerzas fue tras Tanjiro. Mierda. No puedo vencerlo en mi estado actual, apenas tengo fuerzas para vencer a los más débiles. Él es más fuerte de lo que recuerdo, puede que tenga todas las posturas de la respiración del agua o más, por eso ahora debo evitar enfrentarlo, hay que evitarlo a toda costa y escapar una vez que esté distraído.
pensó el pilar mientras caminaba con todas sus fuerzas, sin dejar de hacer presión en su herida con la intención de ir a salvar a sus dos compañeras. Mientras tanto Shinobu y Kanao estaban enfrentando a Zenitsu, quien les estaba causando varios problemas. Esto se debía al poder destructivo del cazador infectado. Kanao, no te separes de mí por nada en el mundo, vayas a bajar la guardia, este tipo es muy fuerte, debemos eliminarlo y no dejes que su sangre te salpique. Intenta no morir. Esto último lo dijo con más determinación y algo de enojo visible, debido a la tensión del momento y al hecho de que este era un oponente difícil de vencer. Sentía que este no era momento de pelear contra su enojo. Su hermana menor lo único que hizo fue asentir con una mirada de determinación muy grande, pero con un miedo evidente en su interior, miedo de perder esta batalla. Shinobu y Kanao hacen su mejor intento al atacar al rubio en conjunto con las posturas más poderosas que tenían. Sin embargo, Zenitsu no se quedó atrás y empezó a usar todo su poder en la única postura que conocía. El rubio empezó a regocijarse de placer al sentir el enorme dolor que su cuerpo sentía ahora al usar su respiración con todo su poder, cosa que en otros tiempos lo habría hecho retorcerse hasta llorar. Ahora le daba un placer tan grande como el que sentía al saborear el cuerpo de una chica. Shinobu es la primera en acercarse usando danza de mariposa, sin embargo lo que pasó después dejó sin aliento a Kanao. El rubio volvió a atacar esta vez con todo lo que tenía y le hizo un corte muy grande a Shinobu en su costado, corte que afortunadamente no tocó ninguno de sus puntos vitales. Hermana. Kanao quedó impactada al ver cómo su hermana había sido herida de gravedad, pero no pudo hacer nada para ayudarla ya que el miedo que sentía por terminar igual era muy grande y no podía ignorarlo. Fue en ese momento que el rubio caminó hacia la pilar del insecto, quien yacía en el suelo adolorida sosteniéndose su cuerpo. Parecía a punto de hacerle cosas horribles, pero en ese momento fue golpeado por la derecha, lo que causó que cayera al suelo soltando su katana. Tragaculos imbécil, te dije que nada de coger. Cara de mierda, cállate, yo quiero cogerla, esta tiene buen cu. Si cara de mierda dice no es no, imbécil, solo no pierdas el tiempo y mátala. Imbécil, tú no eres quien para decirme qué hacer. Yo quiero diversión. Tanjiro sujetó la cabeza de Zenitsu y empezó a aplastarla con la suya repetidas veces, y debido a la dureza de la cabeza de Tanjiro este lo mató destrozando su cráneo en pedazos. Mientras esto pasaba, Kanao se quedó impactada pues no supo bien qué hacer. Ella en el fondo quería ayudar a su hermana, pero por otro lado quería escapar. Shinobu le pedía a gritos que escapara, pero ella al estar asustada no pudo moverse a tiempo y fue alcanzada por Tanjiro, quien la sujetó del cuello y la levanta hasta estar a su altura. No, espera, mátame a mí. Mátame a mí, por favor. Déjala ir y mátame a mí. Puedes hacer lo que quieras conmigo, pero deja que se vaya, por favor, no. Pero el chico no la escuchó en lo absoluto y solo le dijo que se callara porque después iría por ella. Luego apegó sus labios con los de Kanao, dándole un beso forzado que para él fue satisfacción total, pero para Kanao fue una tortura que deseaba que termine pronto y ella empezó a forcejear con tal de liberarse, pero no sirvió de nada. Luego ella empezó a sentir como la infección se propagaba por todo su cuerpo, como si fuera lava fluyendo por sus venas, y aunque puso resistencia sabía que no había escape hasta que por fin mostró el síntoma más visible del virus. La cruz en la cara. Shinobu sintió como todo su mundo se derrumbó en un instante, como si un cataclismo la matara por dentro. Su corazón se rompió en 1000 pedazos al ver que le habían arrebatado a la única hermana que le quedaba. Ese shock era grande al igual que su tristeza, por eso no hizo más que bajar la cabeza con una mirada completamente llena de lágrimas, esperando a que acabe todo. Y mientras todo esto pasaba, Kanao se estaba besando con Tanjiro de forma apasionada y retorcida solo para deleitarse con el sufrimiento de su hermana mayor. Tomioka quedó impactado también al ver esto, sintiendo una sensación de impotencia y rabia por no haber llegado a tiempo debido a su condición. Ahora solo se preparaba para matar. Pero antes que esta retorcida escena siguiera, algo inesperado pasó. En menos de un parpadeo un fuerte movimiento se produjo y el corte de una espada se escuchó en el aire, revelando la presencia de Rengoku, el pilar de la llama. Tomioka esbozó una mirada de sorpresa ante la repentina aparición del pilar, al igual que Shinobu. Ninguno de los dos esperó que Rengoku estuviera ahí.
El pilar usó una de sus respiraciones para mandar a volar a Tanjiro y Kanao lejos de un solo impacto, haciendo un corte muy grande en el costado del cuerpo del chico infectado, siendo este a quien iba dirigido el ataque. ¿Los dos están bien?, preguntó el pilar, a lo que sus compañeros respondieron afirmativamente. Lo que ambos hicieron no estuvo bien, desobedecieron una orden que se les fue otorgada, no debieron salir de la finca, eso no estuvo nada bien, respondió el pilar sin siquiera voltear a verlos. Será mejor que se retiren de inmediato, yo me encargaré de ambos, los dos necesitan asistencia médica urgentemente, los Kakushi vienen en camino. Rengoku, espera. No mates a Kanao, te lo ruego, necesito llevarla a mi finca para estudiarla, puede ser clave para crear una cura contra esta enfermedad, solo mata al otro. Lo siento Shinobu, pero eso sería muy arriesgado, pondríamos en peligro la vida del patrón y la de los demás, solo hagan lo que digo. Vaya, otro pilar. Esto lo vuelve más interesante. ¿Qué dices, amor? ¿Quieres que lo matemos? Por supuesto, guapo, pero ten cuidado que es más fuerte que tú, es un hueso duro de romper. Entonces iniciaría una batalla de 2 contra 1. Rengoku inicialmente, y debido a la diferencia de capacidades y poderes, barrería el suelo fácilmente con ambos al mismo tiempo, sin embargo las cosas se complicaron un poco cuando Tanjiro empezó a intentar atacar de una forma más improvisada y creativa al ya saber que probablemente no podría vencer esta vez. Kanao es lastimada de gravedad al recibir un corte casi profundo por parte del pilar, pero lejos de molestarle esto la hizo reír para luego caer al suelo y ya no se pudo levantar. Tanjiro atacó con todo lo que tenía, usando todas las posturas que tenía con la intención de no dejar que Rengoku reaccione, sin embargo el pilar no se quedó atrás y realizó un movimiento tan rápido que el chico apenas se logró esquivar por poco, al mismo tiempo que llamaba a Rengoku marica. En respuesta el pilar le dio una explicación, dándole a entender que no estaba haciendo nada bien y que debía detenerse si no quería morir, a lo que Tanjiro respondió con un último ataque con todas sus fuerzas, ataque que el pilar consiguió evitar por poco para luego contraatacar con un corte profundo en la espalda. Al darse cuenta que ese ataque fue con todas sus fuerzas, Tanjiro optó por retirarse al saber que no podía con este tipo, ya que aún no quería morir. Fue más listo de lo que esperaba, pensó el pilar para sí mismo mientras guardaba su katana para volver con sus compañeros, pero al ver a Kanao en el suelo se detuvo para acabar de una vez con su sufrimiento. Sin embargo Shinobu no estuvo nada de acuerdo con eso. En verdad lo siento mucho, pequeña Kanao, pero ahora tendrás que morir, fue lo que dijo mientras levantaba su espada listo para asesinar a la chica. Rengoku, no lo hagas, por favor, espera. Lo siento Shinobu, pero ya no hay nada que se pueda hacer, tendrás que superarlo. En un movimiento rápido Shinobu sacó su katana y apuñaló a Rengoku en la espalda antes que este matara a Kanao. El pilar sintió como su corazón era atravesado y como su voz y respiración se cortaban al sentir como la hoja de la katana de su compañera lo atravesó. Tomioka quedó impactado al ver esto, no esperaba que Shinobu hiciera lo que hizo, intentó ayudar pero sabía que no había mucho que pudiera hacer en su estado actual, esto era algo que no vio venir y en el fondo ahora temía por Rengoku. El pilar cayó derribado al suelo mientras escuchaba la risa burlona de Kanao, quien se regocijaba con la escena que ocurría ahora ante sus ojos, como si fuera lo más gracioso del mundo. Shinobu, sin decir más y con la mirada fría, noqueó a Kanao y luego amenazó a Tomioka, diciendo que si llegaba a decir la verdad sería él a quien iba a matar después. Su voz era exigente, cargada con un leve tono de tristeza, pero había lágrimas escurriendo por sus mejillas. En la finca del patrón el ambiente era pesado, se podía percibir una vibra muerta, como si todo el lugar estuviera abandonado, aunque en realidad no era así. El patrón Abuyashiki realizó una reunión para velar a Rengoku, aquel que alguna vez fue uno de sus hijos mayores, el pilar de la llama y quien más solía respetar. Todos los pilares sobrevivientes junto con los Kakushi que quedaban y sus familiares estaban ahí, pero nadie conocía la versión real de los hechos. La versión de los hechos que se esparció por todo el lugar fue que en medio de la pelea Rengoku se sacrificó para salvar a Kanao, pero se infectó y dio su vida para que sus compañeros estuvieran a salvo.
Pero había un pilar en particular que sabía la verdad y por miedo a poner en peligro su vida y la del mismo patrón no estaba dispuesto a decirla en voz alta, pero tampoco estaba dispuesto a quedarse quieto sin hacer nada y fingir que nada pasó. Más tarde ese mismo día en la finca Mariposa, vemos a Shinobu caminar por un pasillo a oscuras en silencio rumbo a una habitación igual de oscura apartada de los demás en donde mantenía cautiva a una infectada Kanao que ya hacía inconsciente atada a una cama. Oye hermana, ¿nunca te dije que tienes una bonita cara que me gustaría rebanar? Ja 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 ja. Las palabras de la menor ya no representaban molestia para Shinobu, quien ahora veía a su única familia no con tristeza, sino con determinación, como si fuera a intentar algo un poco arriesgado. Te voy a salvar, Kanao. Fue todo lo que dijo antes de retirarse sin modificar su mirada. Tenía claro lo que iba a hacer, pero sabía que no sería nada fácil.